Bienvenidos a Rakuntale. Espero que disfruten de su tiempo aquí y encuentren paz en las historias que contamos. Si les gustó la historia, no olviden darle a me gusta, comentar y suscribirse para apoyar el canal. En mi vida pasada, cuando llegó el traficante de personas, mi hermana Melissa Chen fingió estar enferma, llorando y lamentándose mientras veía cómo me llevaban. Más tarde Melissa se casó con un erudito. Este no solo bebía y frecuentaba prostitutas, sino que también la golpeaba constantemente. En cuanto a mí, me convertí en la esposa oficial de la mansión Lu. Todos sabían que la familia Lu me apreciaba, amaba y respetaba. Melissa me guardaba rencor y merodeó fuera de las puertas de la mansión Lu durante días, esperando la oportunidad perfecta para matarme. Ninguno de los dos esperaba que ambos renaciéramos. Esta vez, ella tomó la iniciativa de decirle al traficante: «Hermana, estoy enferma, iré contigo». Sonreí. De todos modos, la mansión Lu era solo otro abismo. Cuando abrí los ojos me encontré en el momento más difícil de la historia de nuestra familia. El traficante llegaría pronto. Melissa le dijo a mi madre que esperara un momento antes de abrir la puerta. Tras decir esto, corrió al pozo, cogió un cucharón de agua y se lavó el polvo blanco de la cara. Sonreí para mis adentros. Como era de esperar, Melissa, al igual que yo, había renacido. Esa capa de polvo estaba hecha con el último resto de harina de nuestra familia. Se había levantado temprano a propósito para aplicársela con cuidado en la cara. En mi vida pasada, ella dependía de este polvo para verse pálida y enferma, y luego tosió deliberadamente delante del traficante. Este le había dicho a mi madre que echaría a suertes el destino de nosotras dos hermanas. Al ver esto, se apresuró a decirle a mi madre que no había necesidad de echar a suertes, que no necesitaba una niña enferma, así que no tuve más remedio que ir con él. Más tarde me vendieron a la mansión Lu como sirvienta y aún más tarde, me convertí en la señora de la mansión. Me vi cubierta de oro, plata y joyas, viendo la mansión de la señora a la que nunca pudo entrar por mucho que suplicara, solo capaz de inclinarse y raspar para congraciarse conmigo. Recuerdo cómo todo esto sucedió porque fingió su enfermedad. ¿Cómo no iba a volverse loca de celos? El día que me mató en mi vida pasada, su boca no dejaba de murmurar: es todo mío, qué maravilloso. Querida hermana, has renacido una vez. Te devolveré todo esto para que puedas disfrutarlo lentamente. El traficante entró y se sintió muy satisfecho al vernos a las dos hermanas. Sacó las baldosas cubiertas, preparándose para que echáramos suertes. Extendí la mano deliberadamente para dibujar. Efectivamente, Melissa me agarró la mano rápidamente y le dijo al traficante: «Hermana, estoy enferma, iré contigo». El traficante se conmovió mucho y decidió cumplir su deseo. Mamá lloró mientras sostenía la mano de Melissa. «Es tu madre quien te ha hecho daño, no es nada, madre. Esto es lo que maté como hermana mayor». Melissa adoptó una actitud obediente y comprensiva. Mi hermana aún era muy buena actuando. En mi vida pasada, me dijo que esperaba que pudiera quedarme porque el mundo exterior era demasiado cruel e inadecuado para alguien puro como yo. Le preocupaba que no pudiera vivir bien. Entonces ella personalmente me dio una lección. Ese día se mantuvo escondida en su habitación, ocultándose y sin atreverse a salir, precisamente porque temía que viera el polvo en su cara. Descubrí su plan. Esperé a que llegara la traficante antes de que empezara su actuación. En mi vida pasada, su actuación no era tan buena como ahora. El polvo en su cara no se veía muy natural, después de todo, era solo harina. Su tos era demasiado fuerte, nada propia de una persona enferma. Solo su madre, cuya vista se había deteriorado por tanto bordado y que estaba demasiado preocupada por ella, creyó que estaba realmente enferma. Su madre le tomó la mano apresuradamente y le preguntó con preocupación. Más tarde le pregunté al traficante si se había dado cuenta por qué no la delató. ¿Por qué me detuve? Es astuta, mentirosa y tiene una astucia mezquina. Si le presentara a alguien así como sirvienta, quién sabe qué problemas causaría y arruinaría mi reputación. Pero en esta vida, su actuación ya podría engañar al traficante. Excelente. Melissa, entonces usa tus dotes interpretativas y causa estragos en la mansión Lu. Después de que Melissa se fue, tomé la plata que nos dio el traficante y compré arroz, tofu y verduras.
El dinero que me quedaba se lo di todo a mi madre para que lo guardara. Empecé a bordar. Bordar es muy molesto para la vista. Por lo general, solo las mujeres pobres tienen que realizar este trabajo para ganarse la vida. Las escuelas solo aceptan niños, incluso si no pueden pagar la matrícula. Los niños aún pueden aprender algunos caracteres, y ni hablar de las niñas. Por lo tanto, las pinturas bordadas que se venden en el mercado suelen presentar flores, hojas y pájaros. Pero también bordé poesía junto con ellas. Al final, me llevó más tiempo y el precio también fue más alto, suficiente para que mi madre y yo pudiéramos sobrevivir. Si hay algo por lo que estar agradecido de mi vida pasada, fue por haber sido el sirviente principal de Lady Lu en la mansión. Gracias a eso, tuve la oportunidad de aprender a leer y escribir. Tuve que pasar por muchas pruebas antes de poder servir al lado de Lady Lu. Al principio descubrí que Lady Lu fue muy amable conmigo, enseñándome a leer y a manejar las propiedades. Pero fui demasiado ingenuo. Aprender a leer era una cosa, pero ¿qué le servían las habilidades de manejo a una sirvienta? Desde el principio había planeado encontrar a la sirvienta más obediente e inteligente, educarla bien y luego entregársela al joven amo Garrett. Garrett era un auténtico demonio. Al pensar en lo que pasé no pude evitar estremecerme. Me pregunto si mi querida hermana obtuvo lo que deseaba. Se acercaba el invierno y recordé que en mi vida pasada, mi madre murió en esa época. Justo entonces Adam Wu vino a informarme, diciendo que mi hermana afirmaba que el cuerpo débil de mi madre se había resfriado, que su enfermedad era grave y que no sobreviviría. Había gastado todo el dinero que le enviaba a casa cada mes, pero aún no le alcanzaba para comprar medicinas. Así que no tuve más remedio que enviar, a regañadientes, el brazalete que Lady Lu me había dado con Adam para venderlo afuera. La ley de la corte prohibía la venta de objetos pertenecientes a su amo. Altria Lady Lu me había regalado este brazalete, llevaba el sello de la mansión Lu, así que aún no tenía derecho a deshacerme de él. Había intentado archivarlo durante mucho tiempo, pero aún quedaban rastros. Le pedí específicamente a Adam que se asegurara de que mi hermana encontrara un herrero conocido para quitar el sello antes de venderlo. Pero no lo hizo. Después de que se reveló el asunto, me dieron 20 golpes y casi muero. Altria sobreviví, aún cargaba con la enfermedad, no podía sentarme mucho tiempo. Y cada vez que llovía, el dolor era insoportable. Lo que más me molestaba era que a pesar de haber pagado un precio tan alto, mi madre no sobrevivió. Así que esta vez me preparé con tiempo, usando el dinero ahorrado para comprar mantas gruesas de algodón y ropa abrigada para mi madre. Cuando llegó el invierno, pensé que ya tenía suficiente abrigo y que no pasaría nada. Pero aún así mi madre enfermó. Al oír la tos de mi madre, me sentí completamente desesperado. ¿Sería posible que el destino me hubiera dado un renacimiento solo para presenciar de nuevo su muerte? No lo creía. Saqué todo el dinero que me quedaba. Menos de un tael de plata. Durante todo este tiempo Melissa no había enviado ni una sola moneda de cobre. Sin otra opción tuve que encontrar al dueño de la tienda que compró mis cuadros bordados, prometió entregar más el mes que viene y le pidió prestado un tael de plata adicional. Luego llevé esa plata para llamar a un médico para que le recetara medicamentos a mi madre. Bajo mi cuidado, su condición mejoró gradualmente. Un mes después, se recuperó por completo. Por fin me quité de encima la pesada piedra que me pesaba en el corazón. Respiré aliviado. Por fin, tenía ganas de salir a caminar. Inesperadamente, justo al salir, me encontré con alguien inesperado. Melissa. Fue como si el sol saliera por el oeste. ¿Por qué había vuelto a casa de repente? En cuanto me vio, me agarró la mano. Miranda, ¿tú también has renacido? Fruncí el ceño y no respondí. Si no fuera por ver el personaje hermana bordado, habría levantado el bordado en su mano. Me engañaste de verdad, hermana. ¿Y qué? No quería decirle mucho. Me solté de su mano y me preparé para irme. Al ver que no me daba miedo que supiera mi secreto, Melissa cambió rápidamente de expresión. Oí un golpe sordo y se arrodilló ante mí. Por favor, hermana, sálvame. Con las dotes interpretativas de Melissa, claro, podía llorar cuando se le ordenaba. Lloró abrazada a mis piernas sin dejarme ir.
Lady Lu dijo que quería elegir a una sirvienta a su lado para cultivarla. En la vida pasada, ella te eligió, ¿no? Debe ser eso. Si no, ¿cómo pudiste aprender a leer y convertirte en la dama de la mansión Lu? Miranda, te lo ruego, por favor, ayuda a tu hermana. ¡Qué ridículo! Tenía muchas ganas de ver qué tan insensible podía ser para decir esas cosas. Le fui arrancando los dedos uno a uno. Melissa, ahora me hablas de cariño fraternal. Sí, somos hermanas desde hace muchos años, pero, ¿acaso tenemos algo llamado cariño fraternal? ¿Quién me mató en mi vida pasada fuiste tú, verdad? Bien. Dejemos los rencores a un lado por ahora. ¿Sabías que mi madre enfermaría este invierno? ¿Por qué no trajiste dinero a casa? Melissa se quedó sin palabras ante mi pregunta con la cara roja. Tartamudeó, yo. No sabía que mi madre se enfermaría. Además, mi poco dinero no era suficiente. Además, seguías ahí, ¿no? Estaba a punto de divertirme con su aspecto agresivo. Levanté la mano y le di una bofetada. Esta bofetada es por mi madre. Ella te crió así durante tantos años. Se cubrió la cara, le di otra bofetada. Esta bofetada es para mí. En mi vida pasada, fingiste una enfermedad y provocaste que me vendieran. ¿Acaso mi hermana no vivió bien?, replicó. ¿Y qué hay de que me quitaras la vida?, guardó silencio. Entonces, Melissa, ¿qué te hace pensar que te ayudaría? Me di la vuelta y me fui. Melissa, vivo bien, no por suerte ni mucho menos porque me vendieran a la mansión Lu como sirvienta. Vivo bien por mí misma. En cuanto a ti, ve a luchar en la mansión Lu. Varios días después de que Melissa se fuera, vi otra cara familiar que me dio asco, la del estudiante. Supe por nuestra vecina, la joven señorita Tai, que el estudiante se había mudado aquí hacía 2 meses. De repente recordé. En mi vida pasada, el sueldo que enviaba a casa era mucho mayor que ahora, e incluso había vendido el brazalete. Ese brazalete, por muy barato que fuera, habría costado al menos 10 tals de plata. Entonces, ¿por qué murió su madre? Melissa era realmente un corazón estrecho y celoso, incapaz de soportar ver a alguien mejor que ella. Pero decir que deliberadamente no le importaba la vida de su madre tampoco sería del todo exacto. Así que el erudito también debía ser cómplice. Recordé que en mi vida pasada, tras enterarme de la muerte de mi madre y ser golpeado por el incidente del brazalete, yacía moribundo en el lecho de enfermo. El dolor en mi cuerpo era insoportable, sobre todo cuando la ropa se me pegaba a las heridas sangrantes de mis nalgas y piernas. Cada vez que me cambiaban la medicina, era extremadamente doloroso. Pero más doloroso que todo fue la noticia de la muerte de mi madre. Si Adam Wu no hubiera informado que mi hermana estaba a punto de casarse, y en mi corazón me preocupaba dejarla sola en este mundo sin nadie en quien confiar, fue esa creencia la que me mantuvo con vida. De lo contrario, probablemente habría seguido a mi madre. Antes de recuperarme del todo, le pedí descaradamente a Lady Lu unos días libres para volver a casa. Al fin y al cabo, una boda es un asunto importante. Melissa debe estar muy ocupada. Quería regresar temprano para ayudarla. Pero nunca imaginé que no podría entrar a la escuela. Esa mañana, cuando llegué a la puerta, justo cuando estaba a punto de abrirla, el erudito salió de adentro. ¿Por qué estás aquí? Al ver el aspecto del erudito, era evidente que había pasado la noche en mi casa. Me sorprendió mucho. Altea sabía que en 2 días sería el esposo de mi hermana, aún no se habían casado. ¿O no es esta la cuñada que vendieron a la mansión Lu? Oí que te golpearon por robar en la mansión. El erudito se burló de mí. Fue realmente repugnante. No lo hice. Estaba muy enfadada, pero no quería discutir con él. ¿Por qué viniste a mi casa antes de la boda? ¿No sabes lo que esto le hace a la reputación de mi hermana? ¿Reputación? ¿Tu hermana? Ya me harté de ella. ¿Qué reputación me queda? No pude contenerme más y levanté la mano para golpearlo. Inesperadamente me agarró la mano. Como se esperaba de un sirviente de la mansión Lu. Tu piel es realmente suave y tierna como el tofu. Mientras hablaba, se acercó más intentando besarme. Maldije y forcejeé.
Por suerte en ese momento Melissa salió. La miré en busca de ayuda, pero no me hizo caso. Su rostro palideció al mirar al erudito. ¿No lo prometiste? ¿Cómo iba a prestarle atención si apesta a sangre? ¿No te parece repugnante? Me quedé atónito, incapaz de creer que dijera esas cosas. La erudita me soltó la mano y le dijo con una sonrisa, ¿cómo iba a prestarle atención? A quien más amo, naturalmente, eres tú. Al oír esto, su expresión se suavizó un poco. Se giró para mirarme. ¿Por qué viniste, hermana? Ignoré su tono frío y le expliqué, hermana, justo ahora me agarró. No quería eso en absoluto. Me interrumpió. Déjame decirte, hermana, que trabajé muy duro para asegurar este matrimonio. No te atrevas a intentar robármelo. No lo podía creer. Solo él. ¿Quién lo querría? No todos son tan ciegos como tú. Hermana, no es buena persona. No te dejes engañar por él. Lo conozco mejor que nadie. Hoy es un día feliz. Hermana, no causes problemas. Ahora vete. Vine con buenas intenciones y me tratan como a un alborotador. Mi amable recordatorio fue interpretado como una mala intención. Le ofrecí consejos útiles, pero ella me acusó de causar problemas. Desde ese día, consideré que ya no tenía a esta hermana. Tampoco asistí a la boda y regresé a la mansión Lu para servir pacíficamente a Lady Lu. Nunca imaginé que lo que me esperaba en la mansión Lu era un abismo, un infierno. Oí que el erudito había alquilado un pequeño apartamento al final del callejón. Todas las tardes se sentaba en el patio a leer y escribir. Fui a la casa del erudito. Afuera, ya había mucha gente reunida. Debido a la larga guerra, había pocos hombres en las calles y aún menos que supieran leer y escribir. De repente apareció un hombre apuesto y refinado. ¿Cómo no conmoverse con las jóvenes? Debes saber que si este erudito aprobaba los exámenes imperiales, podrían convertirse en esposas de funcionarios y escapar de esta vida de pobreza. Vi al criado del erudito entregarle a escondidas un papel a la joven vestida con la mayor elegancia. Parecía que este erudito se basaba en su apariencia académica para atraer mujeres, y luego seleccionaba a las que estaban dispuestas a darle dinero. En mi vida pasada, era Melissa. En esta simplemente había cambiado a otra persona. Pero, ¿en qué usó el erudito ese dinero? Seguí a la multitud, pero me escondí en un rincón cercano para observar. Poco después, vi a la joven elegantemente vestida regresar al pequeño patio del erudito. El criado le abrió la puerta. Traía una pequeña bolsa de dinero. Un momento después emergió del escondite del erudito con el rostro enrojecido por la timidez. Pero esa bolsa de dinero había desaparecido ingeniosamente. No dije nada y seguí observando. Cayó la noche y esperé pacientemente. Justo cuando pensaba que hoy no daría ningún resultado, se abrió la puerta del erudito. El erudito salió. Lo seguí en silencio. Con destreza atravesó varios callejones y se dirigió directo a la flor roja suelta. Eso tenía sentido. Para alguien como él, ¿qué más podría llenar su mente aparte de la lujuria? Mi dinero de mi vida pasada también debió de haber desembocado en este pozo de dinero. Sin embargo, lo más importante ahora mismo era evitar que otros fueran engañados por este erudito. Corrí de vuelta y encontré a la señora Wang en el barrio. Señora Wang, a mi madre se le acabaron las medicinas. Fui a la farmacia que suelo visitar, pero estaba cerrada. ¿Podrías acompañarme a una farmacia un poco más lejos? La señora Wang era famosa por su carácter cálido en el barrio. Además, le encantaban los chismes. Y como era de esperar, aceptó de inmediato. Conduje a la señora Wang rápidamente hacia mi objetivo. De repente me jaló hacia atrás. Chica, tomemos otra ruta. Hay un caos ahí adelante. Sabía a qué se refería. La flor roja se ha soltado. Pero ¿cómo podría detenerme aquí? Señora Wang, ¿qué pasa? ¿No es solo un vino suelto ahí adelante? ¿Hay algún problema? Fingí ingenuidad y pregunté. Wang estaba a punto de sermonearme cuando vi que alguien salía despedido de la flor roja. ¿Oh, no es ese el erudito?
Lo señalé con entusiasmo y dije en voz alta, señora Wang, esa persona me resulta tan familiar. ¿Lo conoces? La señora Wang lo miró y también se sorprendió. Después de todo, el erudito siempre se había presentado como refinado y cortés ante todos los vecinos. Al instante siguiente solo sentí una ráfaga de viento pasar a mi lado. En efecto, los chismes hacen que la gente se muestre más ágil. La señora Wang ya se había lanzado entre la multitud. La seguí apresuradamente. «Erudito, ¿qué haces aquí?», preguntó la señora Wang. El erudito, al ver a un conocido, se cubrió rápidamente el rostro con la manga. El guardia a su lado rió burlonamente. «Este no tiene suficiente dinero y no se va. Ni siquiera mira en qué clase de lugar está nuestra flor roja suelta. Hermanos, denle una paliza de mi parte». Varios hombres corpulentos se abalanzaron sobre él, golpeándolo con puñetazos y patadas. El erudito no tenía fuerzas para cubrirse la cara. Su aspecto miserable me hizo reír. Sabía que la verdad había sido expuesta y su imagen completamente destrozada, así que se arrastró descaradamente y abrazó las piernas de la señora Wang, suplicando ayuda. «Señora Wang, por favor, sálvame». Pero la señora Wang no se dejó engañar tan fácilmente. Ella lo pateó e incluso le escupió. «Te desprecio. Tienes el descaro de hacer esas cosas, pero aún así quieres que otros te salven». Tras decir esto me apartó. Sonreí con satisfacción. Efectivamente, al día siguiente el asunto se había extendido por todo el vecindario. Después de terminar mis recados y dirigirme al pequeño patio del erudito, el caos ya se había desatado afuera. Un grupo de personas con cestas rodeaba el pequeño patio del erudito, sosteniendo verduras y frutas podridas, con la intención de arrojarlas adentro, mientras otro grupo intentaba detenerlos. «¿Por qué? Ya está así de podrido, ¿y aún quieres casarte con él?», preguntó una joven. El líder del otro grupo se sonrojó. Yo no soy así. ¿Por qué nos detienes entonces? Estoy preocupado. Me preocupaba que si de alguna manera aprobaba el examen, se convertía en un alto funcionario y volvía a castigarnos, ¿qué haríamos? En cuanto se dijeron estas palabras, todos los que lanzaban verduras dejaron de hacerlo. Todos se miraron con expresión preocupada. Me reí entre dientes, desear que aprobara era menos realista que esperar que los cerdos pudieran trepar a los árboles. Pero el erudito, al oír estas palabras, se llenó de energía. «Esperen. Esperen a que me convierta en funcionario, y entonces traeré gente para condenarlos». Las palabras balbuceantes del erudito no se atrevieron a creerlas. Pero precisamente estas palabras tan poco convincentes, asustaron a todos y los hicieron huir. Afortunadamente, ya no había gente alrededor del erudito. Finalmente todo se tranquilizó y pude empezar mi propio plan. Encontré un nuevo trabajo disfrazándome de hombre para trabajar de camarero en Linglong Luce. Linglong Luce era una taberna famosa en el distrito este. Los huéspedes que venían aquí eran todos de la nobleza. Si no lo hubiera sabido, no habría tenido la oportunidad de trabajar como camarero en Linglong Luce. Todos los días servía la comida con diligencia, limpiaba y limpiaba las mesas, aprovechando cualquier oportunidad para escuchar a escondidas las conversaciones. Más de 10 días después, finalmente conocí a la segunda joven de la mansión del ministro, Vivian Zhang. Recordé que en mi vida pasada, ella había dicho que el plato estrella de Linglong Luce, la raíz de loto de peonía, era su favorito. Venía varias veces al mes. No me apresuré, después de todo, con mi situación actual, no estaba cualificado para entablar una conversación con ella. Para la tercera vez que vino, por fin atraí su atención. «¿Cómo supiste que me gustaban estos platos?». Al informar a la joven señorita, las 2 veces anteriores, al limpiar, este humilde sirviente notó que las marcas de los palillos en la posición del anfitrión en estos platos eran las más claras. Así que supuse que a quien más le gustaban estos platos era a la señorita. Esta humilde sirvienta se tomó la libertad de decidir. Le rogué a la señorita que me castigara. Me disculpé rápidamente. «Eres muy listo. ¿Puedes retirarte?». «Sí». No me sorprendió. Si fuera tan fácil convertirse en un invitado valioso de la joven dama de la mansión del ministro, entonces la mansión del ministro probablemente estaría llena de visitantes.
Esta vez fue solo para que recordara mi cara. Esperé pacientemente. 2 meses después, mientras servía la comida, escuché la voz de Vivian. La princesa nos está poniendo las cosas difíciles. ¿Dónde podemos encontrar una forense? Sin mencionar que nadie tiene las habilidades de un forense. La princesa también exige que sea plebeya y sepa leer y escribir. Las jóvenes alfabetizadas no se convertirán en forenses, y las que desean serlo no saben leer. Llevé la comida a la mesa, me arrodillé y saludé formalmente. Señorita, perdóneme. Este humilde sirviente acaba de escuchar la conversación de la joven. No sé si este humilde sirviente podría intentarlo. Mientras hablaba, me solté el moño y le expliqué. Debido a la pobreza y a la enfermedad de mi madre, sin otra opción, tuve que disfrazarme de hombre para ganar un poco más de dinero. Altalio, este humilde servidor no tiene las habilidades de un forense, yo puedo aprender. Además, este humilde servidor sabe leer. Me esforcé mucho para recomendarme. Además, estaba completamente seguro porque en mi vida pasada escuché que la princesa Charlotte tenía la intención de reclutar forenses, pero después de medio año sin resultados, finalmente tuvo que desistir. Efectivamente, Altalio, Vivian dudaba un poco. 2 días después, ella seguía buscándome y me llevó a conocer a la princesa Charlotte. Por fin, la princesa Charlotte. Por fin, pude conocerla. Era más joven y más vivaz de lo que había imaginado, con una expresión fría que no denotaba emoción alguna. Pero yo entendía mejor que nadie que la princesa Charlotte, yo era quien realmente se preocupaba por el mundo. Me pellizqué en silencio, recordándome que no debía confundirme. En esta vida, la princesa Charlotte no me conocía en absoluto. Me hizo algunas preguntas. Al ver que podía responderlas todas, asintió con satisfacción. Debes estudiar las habilidades de un forense, mientras cuento contigo para que des ejemplo. Lo entiendo. Sin duda, estudiaré bien. La forense fue el primer paso del plan de Charlotte para cultivar la presencia de funcionarias, desde las más pequeñas hasta las más grandes, desde la periferia hasta el centro para finalmente llegar a la escena política. En mi vida pasada, este plan se detuvo en el primer paso, porque no se pudo encontrar ninguna forense, y el emperador se burló de ella. Después de eso, cada vez que Charlotte proponía añadir funcionarias, el emperador lo usaba como ejemplo para refutarla. Las mujeres ni siquiera pueden ser forenses, ¿qué grandes cosas pueden lograr? Por eso el poder de Charlotte disminuyó y permaneció en silencio durante mucho tiempo. Esta vez, quería facilitarle el camino. Además, también quería aprender más. Para alguien que había muerto y resucitado, examinar cadáveres no era nada difícil. Sin embargo, durante el proceso de aprendizaje, descubrí que ser forense requería no solo dominar los conocimientos básicos de anatomía humana, sino también comprender la medicina. Charlotte también estaba muy preocupada por mi progreso académico. Entonces le propuse estudiar medicina y medicina forense simultáneamente. Ella estuvo totalmente de acuerdo. Me asignó una maestría y me dio muchos libros. Estudiaba con diligencia todos los días, a la vez que prestaba atención a los asuntos de la corte. El emperador tenía pocos hijos, solo 2 varones y una mujer. Entre ellos el primer príncipe y la princesa Carlota eran gemelos, ambos hijos de la emperatriz, fallecida el año anterior. Pero a diferencia de la princesa Carlota, inteligente y capaz, el primer príncipe era débil y tímido. La madre del segundo príncipe no solo provenía de un entorno humilde, sino que también falleció joven. Sin embargo, el propio segundo príncipe gozaba del gran favor del emperador. El emperador aún no había nombrado a un príncipe heredero, por lo que la corte se dividió naturalmente en 2 facciones, con crecientes tensiones. La temporada de lluvias era la época de frecuentes accidentes y también el momento ideal para revelar secretos. Yo había trabajado oficialmente como forense durante un tiempo, examinando varios cadáveres y resolviendo varios casos. Elegí una mañana libre para visitar la mansión de la princesa Charlotte. Después de esperar a que Vivian y los demás terminaran sus audiencias con la princesa, Charlotte me hizo entrar. Primero les informé sobre mis estudios y trabajos recientes, y también compartí algunas nuevas ideas sobre el trabajo forense. Finalmente dudé y dije, hay un asunto que este subordinado no sabe si informar. ¡Ay! La princesa Charlotte me miró.
Sabe que no soy de los que hacen gestos vanos. Hable, por favor, princesa, mire. Abrí la palma de mi mano. En ella había una pequeña perla. La princesa Charlotte lo vio pero no le interesó mucho, mostrando una expresión indiferente. Continué. ¿Y si fueran incontables oros, platas y joyas? La princesa Charlotte se enderezó de inmediato. ¿Qué dijiste? Al investigar un caso, este subordinado descubrió accidentalmente un estanque de lotos. El loto del estanque es una variedad preciosa muy difícil de cultivar. Bitley estuvo bajo el cuidado de un jardinero experimentado durante muchos años, me temo que no sobreviviría en la capital. Pero curiosamente la zona alrededor del estanque de loto es muy desolada, con solo un templo taoísta en ruinas. Aún más extraño, los edificios exteriores del templo también están llenos de termitas, carcomidos y torcidos por dentro, pero el suelo está muy limpio. Este subordinado observó en secreto muchas veces. Alguien venía regularmente a limpiar el templo. Cuando no había nadie, este subordinado se coló dentro y descubrió un pasadizo secreto. Dentro estaba lleno de oro, plata y joyas. Este subordinado no se atrevió a quedarse y se fue rápidamente. La princesa Charlotte mostró gran interés y enseguida dijo que quería encontrar a alguien que me acompañara a investigar. Princesa, ya que alguien ha estado limpiando allí, debe haber alguien escondiendo cosas a propósito. Parece extraño que oculten cosas allí, pero debe haber algún secreto que no se pueda revelar, así que debemos tener cuidado. La princesa Charlotte asintió. Tienes razón, casi me precipité. La princesa Charlotte envió gente a vigilar la zona en secreto con instrucciones de no alertar a nadie. Y entonces la serpiente se reveló, era el señor real. La princesa Charlotte quedó profundamente conmocionada. Nuestra dinastía valoraba la religión, especialmente el taoísmo, porque el emperador lo veneraba. Por un lado, anhelaba la inmortalidad y la vida eterna. Por otro, el señor real solía tener el porte de un inmortal, vestido con sencillez y con un porte digno, como si no estuviera contaminado por el polvo mundano. Todos lo respetaban, incluida la princesa Charlotte, por lo que al verlo sumergirse en las posesiones materiales, se quedó atónita. Pero Charlotte no sabía que le aguardaban noticias aún más impactantes. Tiempo después, alguien llegó repentinamente a informar que el señor real se había llevado una gran cantidad de oro, plata y joyas del pasadizo secreto. Esto en sí no era extraño, después de todo, él era quien los había escondido allí. Pero en los últimos días había hecho muchos viajes, llevándose casi todo, dejando solo algunos objetos difíciles de transportar. Además, las acciones del señor real eran muy secretas, y todo lo que hacían revelaba un aire extraño. La princesa Carlota se enteró de que, al parecer, el maestre real había enfermado hacía unos días, y el emperador le había permitido descansar. La princesa Carlota sintió que algo andaba mal y envió gente a seguir al maestre real para ver qué hacía exactamente. Durante el viaje el maestre real cambió de carruaje y de ropa varias veces. Si no lo hubieran seguido desde el principio, prácticamente no lo habrían reconocido. Cuando estaba a punto de llegar a la frontera occidental, la princesa Charlotte, el maestre real, ordenó su captura. Altio desconocía por qué el maestre real hacía esto ni qué secretos se escondían tras él. La princesa Carlota no le permitió en absoluto llevar semejante cantidad de riqueza a las regiones occidentales. Ordenó el encarcelamiento del señor real. Pero antes de que pudiera tomar ninguna medida, recibió un edicto imperial de palacio. El señor real había desaparecido, búsquenlo urgentemente. Antes de aclarar la situación, la princesa Charlotte no se atrevió a actuar precipitadamente, así que no lo entregó. En cambio, fue a la prisión y comenzó a interrogarlo. El secreto se fue revelando poco a poco. El señor real y el emperador también tuvieron una aventura. Cuando la princesa Charlotte lo supo, casi se desmaya. Retrocedió varios pasos y no pudo evitar preguntar, «Princesa Charlotte, ¿no puede aceptar esto?» En la prisión, el amo real estaba encadenado por completo. Ya no tenía su antiguo porte refinado y noble. Era como un abismo oscuro, queriendo arrastrar a todos consigo. El señor real se burló con desdén. ¿Y si te dijera que el emperador me obligó? Cállate, cállate. La princesa Charlotte se tapó los oídos y huyó despavorida. Entendía sus sentimientos, porque en mi vida pasada habíamos sido tan cercanos,
además de tener ideas afines, también había empatía. Solo que la persona a la que amaba no era mi esposo, sino el heredero de la mansión Lu, el futuro jefe de la familia Lu, Garrett. Recordando mi vida pasada, yo era incluso más compasiva que la princesa Charlotte, al menos el emperador no le haría daño a la princesa por sus preferencias. Pero Garrett sí. En mi vida pasada al principio no entendía por qué Lady Lu quería traerme a la mansión como concubina antes de que el heredero se casara. Después de conocer a Garrett, lo entendí. La condición del heredero le impedía fundamentalmente casarse con una esposa. De lo contrario, solo terminaría en desastre. Así que Lady Lu había planeado cuidadosamente desde hacía tiempo, buscando a un sirviente fácil de manipular que actuara como tapadera. El estatus de un sirviente era bajo, naturalmente incapaz de causar problemas. Pero para Garrett, esta pantalla era como una burla, y por eso me convertí en una espina en su ojo. Desde el momento en que me asignaron a su lado, me lo puso difícil a diario. Cuando estaba feliz, seguía atormentándome. Cuando no estaba feliz, descargaba su ira conmigo aún más. El látigo me azotaba, golpe tras golpe. A veces incluso usaba un cuchillo pequeño para cortarme la piel, poco a poco. Le encantaba pintar, pero ¿qué pintura se crea con incontables palabras, muerte y cosas horribles? En ese momento, tenía la espalda y los brazos cubiertos de heridas, pero no me atrevía a que otros las vieran. No podía dejar que nadie lo supiera. Una vez el látigo se salió de su curso y me lastimó el cuello. Usé pólvora para cubrirlo, pero no pude ocultarlo por completo. Lady Lu lo descubrió. Una vez regañó a Garrett. Después, Garrett me golpeó aún más brutalmente. Dijo con saña, ¿te atreves a chismear? ¿Sabes cuál es el apellido de la familia Lu? Soy el futuro amo de la mansión Lu. Aunque no lo creas, podría matarte a golpes ahora mismo. Sirvientes como tú podemos tener tantos como queramos. Apreté los puños apretando los dientes. Mis propias uñas me arañaron las palmas, pero no emití ningún sonido. Tenía razón. Era insignificante e impotente. Si no quería morir, solo podía soportarlo. Pero se equivocó en algo. Él no era el futuro amo de la mansión Lu. Yo lo era. Todo esto también fue gracias a él que tuve la oportunidad de acercarme a la princesa Charlotte. Usé todos los medios para ganarme su favor. Cuando cometía errores, lo ayudaba a arreglarlos. Lo ayudé a pedirle clemencia a Lady Lu. Poco a poco, me gané un poco de su confianza. También empecé a asumir temporalmente la identidad de la jefa de los aposentos interiores de la mansión Lu y a participar en actividades externas. Con mi estatus, era difícil evitar que los demás se burlaran de mí y me menospreciaran. Fue precisamente en un banquete donde conocí a la princesa Charlotte. No me menospreció en absoluto e incluso me ayudó a salir de una situación incómoda. Asumí que era porque, debido a su estatus, veía a todos de la misma manera. Claro, confiando únicamente en ese tipo de encuentro en un banquete, solo podía dejar que la princesa Charlotte supiera quién era yo, pero aún estábamos lejos de acercarnos. Lo que realmente acortó la distancia fue que la ayudé a obtener información sobre el amo real. Pero en mi vida pasada, desconocía el secreto del pasadizo oculto, solo conocía el secreto del amo real. Garrett se acostó en secreto con jóvenes eunucos y contrajo una enfermedad. No se atrevió a invitar al médico imperial a la mansión para que lo examinara, así que buscó en secreto a un médico fuera. Si no me hubiera dicho que fuera a buscarle medicinas, no habría sabido que en un pequeño telio de la bulliciosa capital se podían examinar enfermedades. Este pequeño telio no se diferenciaba de otros edificios desde fuera. Pero si decías la clave correcta, el propietario te llevaba arriba para conocer al médico. Era un médico famoso por tratar este tipo de enfermedades. Fue allí donde me encontré con el amo real. Hice que lo siguieran en secreto y vigilaran sus movimientos. Al principio solo pensé que quizás un día, cuando no tuviera otra salida, podría usar esto para amenazarlo y que el amo real se presentara para proteger mi vida. Nunca esperé que quien lo seguía informara eso, aparte de entrar al palacio y venir aquí para recibir tratamiento médico. Solo fue a otro templo taoísta desolado y remoto. Aseguré que quien tenía una relación ilícita con él estaba en el palacio o en el templo taoísta.
Pero nadie más acudía al templo para recibir tratamiento. Al contrario, el emperador le había dado muchos días libres al maestro real. Dado que éste había estado sirviendo al emperador, esta parecía ser la primera vez que se tomaba tantos días libres. En mi corazón, albergaba una vaga sospecha. Pero no me atrevía a actuar precipitadamente. No fue hasta que el señor real abandonó la capital durante su permiso, actuando con sumo cuidado en el camino, cambiándose de atuendo muchas veces, que esto realmente despertó sospechas. Dudé, pero aún así me disfracé y fui en secreto a la mansión de la princesa Charlotte. Le conté toda la historia y los puntos sospechosos. La princesa Charlotte envió inmediatamente a alguien a perseguir en secreto al señor real. Justo cuando este bando los alcanzaba, el otro, el palacio, avisó que buscaban al señor real. En mi vida pasada, antes de investigar, la princesa Charlotte ya conocía el romance entre el emperador y el señor real. Estaba preparada, pero la gran cantidad de oro, plata y joyas descubiertas fue una alegría inesperada. En esta vida, mi estatus era humilde. Solo pude empezar por la pista de la riqueza para alertar a la princesa Charlotte. Gracias a esto, la princesa Charlotte se fijó oficialmente en mí. El trabajo de una forense en el Tribunal de Revisión Judicial era relativamente tranquilo. Al fin y al cabo, en nuestra dinastía, el Tribunal de Revisión Judicial solo se ocupaba de los juicios de funcionarios judiciales y sus familiares, y el número de familiares perjudicados era muy reducido. Incluso cuando a veces iba a la prefectura de la capital para brindar apoyo, la mayoría de las veces no había nada que hacer. La princesa Carlota me citó del Tribunal de Revisión Judicial principalmente para acompañarla y ayudarla con los asuntos cotidianos. Sin embargo, mis funciones como forense se mantuvieron igual. Al día siguiente de que el emperador ordenara la búsqueda del señor real, la princesa Carlota recibió una invitación. La invitación provenía de la mansión Lu, pero no especificaba la identidad exacta del remitente. Aquí viene. Claramente era la letra de Melissa. La princesa Charlotte abrió la carta. En su interior decía: si la princesa Charlotte desea saber el paradero del señor real, por favor, venga a reunirse con nosotros en el pabellón Brocade. Sonreí. El pabellón Brocade, propiedad de la mansión Lu. Al parecer, la vida de Melissa en la mansión Lu no era tan mala. En poco tiempo, ya se había consolidado en la mansión Lu. La princesa Charlotte también sonrió. El señor real estaba en sus manos, ella, por el contrario, quería ver exactamente a qué se dedicaba el escritor de cartas. Acompañé a la princesa Charlotte a la sala interior del pabellón brocado. La mujer que rebosaba oro y plata era, en efecto, Melissa. Se levantó apresuradamente para recibir a la princesa Charlotte, con una sonrisa aduladora en el rostro, pero al verme detrás de ella, su sonrisa se desvaneció al instante. Las comisuras de su boca se crisparon y sin darse cuenta, su mano se ajustó el cuello de su camisa. Bien. Ahora, incluso con asombro al ver sus heridas, también supe que no vivía tan bien como yo en mi vida pasada. Habla. Princesa, sé dónde está el amo real. Oh. La princesa Charlotte golpeó la mesa con interés. ¿De verdad? Me lo encontré antes comprando medicinas, así que presté atención a sus movimientos. Continúa. Ahora solo yo sé dónde está. Puedo decírselo a la princesa, pero tengo una condición. La princesa Charlotte tomó un sorbo de té y no respondió. Melissa estaba un poco nerviosa. Me miró, pero aún así decidió continuar. Espero que la princesa Charlotte me acepte como hermana jurada y me apoye para convertirme en la verdadera señora de la mansión Lu. ¡Qué tontería! Ni siquiera puede copiar las respuestas correctamente. Negué con la cabeza. Los príncipes también buscan al amo real. ¿Por qué viniste a mí? Melissa estaba atónita. Creo que nunca había hablado de este problema. Era solo porque quería copiar mi camino de la vida pasada. Sus ojos recorrieron a su alrededor y respondió apresuradamente, porque la princesa Charlotte también es mujer. Te digo que naturalmente estarías más dispuesta a ayudarme. La princesa Charlotte se puso de pie. Te equivocas. Solo ayudo a quienes lo merecen. Además, lo que más odio son las amenazas. Sin embargo, hoy estoy de buen humor, así que te lo perdonaré por esta vez. Después de decir esto, me acompañó.
Oí que más tarde Melissa buscó al segundo príncipe. La gente del segundo príncipe, siguiendo sus instrucciones, fue a la frontera a buscar. Encontraron rastros del paso del señor real. No pudieron encontrar a la persona. Bitley. Al enterarse del señor real, el temperamento del emperador empeoró día a día. Estaba constantemente furioso y furioso. La princesa Charlotte temía que algo sucediera y también lamentaba que regañaran a su hermano, así que mandó escoltar en secreto al señor real fuera de la capital. Entonces hizo que el primer príncipe informara al emperador que lo habían encontrado y que lo traerían de vuelta de inmediato. Todo transcurrió según lo previsto, salvo el encuentro con los asesinos. Por suerte, sus hábiles subordinados no permitieron que los asesinos triunfaran. Sin embargo, todos los asesinos capturados se suicidaron con veneno, y ninguno sobrevivió. Esa noche el maestre real solicitó ver a la princesa Charlotte. Sabía que la princesa Charlotte no quería verlo, pero sentía curiosidad por saber quién había enviado a los asesinos. Efectivamente, la princesa Charlotte estaba interesada. ¿Quién? El segundo príncipe. Ah, ¿tienes alguna prueba? Solo soy un sacerdote taoísta con las manos y los pies atados. Naturalmente no tengo ninguna prueba. Pero me envió aquí el segundo príncipe. Aparte de él, nadie quiere eliminarme. Eres su persona. ¿Por qué querría matarte? El señor real rió. En su risa se traslucía amargura. Porque ya no quería que me manipulara y no quería quedarme en el palacio imperial. No engaño a la princesa. El asunto entre el emperador y yo no fue voluntario. Cuando el emperador aún era príncipe heredero, se enamoró de su maestro, el erudito Edmund Chen. La emperatriz viuda se enteró de esto y enfureció. Ordenó en secreto la muerte del erudito Edmund Chen y aprovechó la oportunidad para destruir a la familia Chen. Luego obligó al emperador a casarse y tener hijos, prometiéndole que mientras tuviera hijos, lo ocultara con éxito al difunto emperador y heredara el trono sin contratiempos. La emperatriz viuda ya no lo controlaría. Por eso existen la princesa Charlotte y el primer príncipe. Entonces, ¿por qué nació el segundo príncipe? La princesa Charlotte estaba un poco confundida. Era una doncella de palacio insensata que quería ascender. Ella no comprendió la situación y se atrevió a drogar al emperador. El niño nació, pero el mismo día del nacimiento, el emperador ordenó la ejecución de la madre. Por eso también le disgusta tanto el segundo príncipe. ¿Qué? Si el emperador odiaba tanto a su madre, ¿cómo podía favorecerla? Es solo que comprende las preferencias del emperador. Casi el 50% de las personas en los templos taoístas de la familia imperial fueron seleccionadas por el segundo príncipe. El emperador pasa la mayor parte de su tiempo en los templos taoístas. Los elogios de cada persona pueden hacerle cambiar su opinión sobre el segundo príncipe. Entre ellos, el más efectivo eres tú. La princesa Charlotte se burló. El maestro real sonrió. Claro, cuando entré por primera vez al templo taoísta, no sabía nada de los principios taoístas. Princesa Charlotte, ¿adivina por qué me eligió el segundo príncipe? La princesa Charlotte guardó silencio. Claro, es porque me parecía mucho al erudito Edmund Chen. Se rió y luego se le saltaron las lágrimas. La princesa Charlotte, al ver esto, quiso consolarlo, pero no supo qué decir. Además, estaba a punto de escoltar al señor real al palacio. Sería ella quien lo empujaría al abismo una vez más. Tras pensarlo un momento, la princesa Charlotte decidió irse en silencio. Princesa Carlota, el señor real la llamó de nuevo. Déjame contarte un secreto. ¿Sabes por qué murió tu madre, la emperatriz? Porque descubrió el romance entre el emperador y yo. Asesinado por el emperador. Al igual que en mi vida pasada, la princesa Charlotte escoltó al amo real ante el emperador. Oí que el amo real usó una horquilla para desfigurarse el rostro justo delante del emperador y luego dijo que lo había enviado el segundo príncipe. No creía en el taoísmo ni amaba al emperador. Si no fuera porque su madre estaba bajo el control del segundo príncipe, preferiría morir antes que aceptar tal humillación. Ahora su madre había muerto y él mismo había contraído una enfermedad. No quería quedarse en el palacio imperial ni un instante más, y mucho menos ver el rostro del emperador.
Tras decir esto, se mordió la lengua y se suicidó. El emperador montó en cólera y se desmayó. Al despertar, arrestó inmediatamente al segundo príncipe Liu, lo despojó de todo poder y simultáneamente nombró al primer príncipe heredero. Tras resolverlo todo, el emperador enfermó. Anteriormente, debido a la práctica del Tao, el emperador había abolido la oficina médica imperial. Ahora que el amo real había muerto, su romance también había terminado. Las palabras que el amo real pronunció antes de morir eran como una maldición que rondaba constantemente en su mente. Su fe se derrumbó. Finalmente accedió a que los médicos le tomaran el pulso. Tras el diagnóstico, el estado del emperador era muy grave, más allá de los problemas derivados de su estilo de vida. En gran parte se debía a años de cultivo taoísta y refinamiento de elixires que habían acumulado toxinas en su cuerpo. Además de este golpe psicológico, me temo que no viviría mucho más. Pero la princesa Carlota estaba preocupada por otro asunto. Zenón había sufrido una inundación. Liucis quedó sumergido, muchos ciudadanos comunes fueron arrastrados y asesinados, y las cosechas se perdieron por completo. El príncipe heredero ordenó a las prefecturas circundantes que transfirieran suministros de grano, pero esto fue solo una gota en el océano. Zenón se encontraba en el extremo sur de Gran Yan. El clima era cálido y seco, la tierra árida. Las reservas de grano eran escasas, y transportar grano desde otros lugares tampoco era viable. Los lugares con mayor abundancia de grano eran la capital y Zhongnan. Pero Zhongnan estaba lejos. La forma más rápida era transportar grano directamente desde la capital, ya que este asunto involucraba la vida de la gente común. La princesa Charlotte, preocupada por la corrupción y los retrasos, decidió liderar personalmente el equipo de rescate. La capital quedaría en manos del príncipe heredero. No me preocupaba porque en mi vida pasada, la princesa Charlotte la había gestionado muy bien, y se había ganado el corazón del pueblo. La princesa Charlotte me hizo quedarme en la capital para ayudar a Vivian y apoyar en secreto al príncipe heredero. También nos indicó que prestáramos atención a la situación. Si ocurría algo importante, debíamos informarle de inmediato. En resumen, el cuerpo del príncipe heredero estaba débil, pero era una persona sabia e iluminada. Es solo que su personalidad era algo blanda, fácilmente influenciable por los funcionarios de la corte. Afortunadamente, antes de abandonar la capital, la princesa Carlota había consolidado su autoridad y dejado atrás a varios confidentes de confianza. La relación entre el príncipe heredero y la princesa Carlota era muy buena. También se reunía frecuentemente con estrategas de confianza como nosotros, así que los funcionarios de la corte no se atrevieron a engañarlo. Pero hoy, el príncipe heredero no citó a Vivian. Solo me citó a mí solo al palacio. Tenía muchas sospechas y por todas las razones posibles, no me imaginé que en el despacho del príncipe heredero ya me esperaba una vieja conocida, Melissa. No sabía en quién confiaba para poder conocer al príncipe heredero. Con calma, le di el saludo correspondiente. Ministro Chen, que nunca le había oído mencionar que tenía una hermana. Respondiendo a Su Alteza el príncipe heredero, este sujeto sí tiene una hermana. Como es un asunto familiar, no era conveniente mencionarlo. El príncipe heredero asintió. Los asuntos familiares no necesitan mencionarse. Pero Melissa tiene la capacidad de prever eventos en sueños. ¡Qué talento! ¿Y no la recomendaste? ¿No es eso ser un poco intolerante? Sueños proféticos. Comparados con el Renacimiento, los sueños progénicos eran, sin duda, más fáciles de aceptar. Me arrodillé apresuradamente para disculparme. Este tema es miope. Como el asunto es tan importante, no me atreví a hablar sin pensarlo. Ah, ¿en serio? Lo oí la última vez cuando le dijiste a la princesa que prestara atención a los movimientos del señor real. También fue porque obtuviste información de los sueños proféticos de Melissa. Me echaron un balde de agua sucia. Pero el príncipe heredero ya la había creído, así que debió haberlo confirmado también. Si se lo explicaba ahora, el príncipe heredero solo pensaría que estaba poniendo excusas, e incluso podría dudar de mi lealtad. El asunto de los sueños proféticos es demasiado extraordinario. Este sujeto también temía que, si resultaba ser erróneo, pondría en peligro la vida de la princesa Charlotte, así que no me atreví a hablar. El príncipe heredero asintió.
Como tú y la princesa Charlotte dependen la una de la otra y tienen sentimientos profundos, erróneamente insinuaste que otros hermanos también se ayudarían de esta manera. Incluso me elogió un par de veces antes de permitirme retirarme. Al ver que no me castigaban, Melissa pareció enfadada. Si no fuera por el respeto que le tenía a la princesa Charlotte, su majestad ya te habría abandonado. Lo que dijo no estuvo mal. Por su culpa, el príncipe heredero rara vez nos llamaba a Vivian y a mí. Melissa a menudo bloqueaba nuestras sugerencias y rara vez las aprobaba, sobre todo después de que Melissa avisara al príncipe heredero sobre el día de la muerte del emperador para que pudiera prepararse con antelación. La confianza de su majestad en Melissa alcanzó cotas sin precedentes. 3 meses después de que la princesa Carlota abandonara la capital, el nuevo emperador ascendió al trono. Las oportunidades para Vivian y para mí de tener una audiencia con su majestad eran cada vez menores. Se acercaba el 9º mes y empecé a preocuparme. Fui a la mansión Lu a buscar a Melissa, pero me bloquearon la puerta. Unos días después, me enteré de que Melissa le había sugerido a su majestad que prestara atención a los rehenes y reforzara su protección. Respiré aliviado. Haber actuado fue bueno. Así es. Un acontecimiento tan importante de mi vida pasada. Seguramente nadie podría olvidarlo. El difunto emperador, abuelo de la princesa Carlota, fue un gobernante sabio e ilustrado. Bajo su reinado, la Gran Yan prosperó cada vez más. Todas las pequeñas naciones circundantes se sometieron y enviaron a sus hijos a la capital como rehenes para demostrar su lealtad. Esta tradición continuó hasta que el príncipe heredero ascendió al trono. En mi vida pasada, fue precisamente cuando la princesa Charlotte estaba ausente que el rehén de Liang Occidental sufrió daño. Liang Occidental usó esto como pretexto para invadir. Altiu Gran Yan finalmente logró la victoria, con innumerables bajas. En el cumpleaños de la princesa Charlotte, su majestad convocó a algunos de sus confidentes. Rápidamente le recordé a su majestad que aunque pudiéramos salvar la vida de los rehenes, no garantizaríamos la paz. Debemos permanecer vigilantes. Después de todo, la guerra de mi vida pasada había sido extremadamente trágica. Pero en cuanto se enteró de la guerra, su majestad se asustó y no quiso pensar en esa posibilidad. Quise seguir aconsejando, pero Vivian me detuvo. Su majestad no quiere escuchar. Que sigas diciendo es inútil. Mejor aprovecha el momento y haz lo que puedas. Tenía razón. Después de ese día, calculamos rápidamente cuánta fuerza militar y provisiones se necesitarían si estallaba la guerra, dada la situación actual. Nos dividimos en 2 grupos para buscar ayuda de las familias nobles cercanas a la princesa Charlotte Bitley, pero todas se negaron. La princesa Charlotte no está aquí. No podemos confirmar si esta es la intención de la princesa. Su majestad y la corte aún no han tomado ninguna decisión. ¿Por qué nos apresuramos a avanzar tan despacio? Había anticipado este resultado, porque me pasó lo mismo en mi vida pasada. Incluso después del estallido de la guerra, muy poca gente estaba dispuesta a contribuir con dinero. Todos solo querían protegerse. Nadie se preocupa por cómo cuando una nación cae, las familias se desmoronan. En mi vida pasada, Melissa solo sabía que la princesa Charlotte me apoyaba y que me convertí en el verdadero dueño de la mansión Lu. Pero no sabía cómo le devolví el favor a la princesa Charlotte. Casi agoté la riqueza acumulada durante décadas en la mansión Lu para comprar provisiones y enviarlas a la frontera. Gracias a eso, las líneas del frente pudieron resistir hasta que llegó la carta de la princesa Charlotte. La princesa Charlotte había tomado el dinero de los templos taoístas, y el nuevo emperador también decidió liberar fondos del Tesoro Nacional. Gracias a eso pudimos esperar la llegada de Felicia Fan y lograr la victoria final. En esta vida ni siquiera pudimos reunir esa cantidad de dinero. Una vez que estalló la guerra, el frente no pudo resistir más que unos pocos días. Al ver esto, Vivian me dijo apresuradamente, no hay más tiempo. Ve y convence a Felicia de que vaya rápido a la frontera oeste. En cuanto al dinero, ya pensaré en una solución. Felicia era hija del general Fan Yu, dios de la guerra del Gran Yan. En mi vida pasada, aunque finalmente ganamos, las pérdidas fueron cuantiosas. La mayoría de los generales veteranos sacrificaron sus vidas, incluyendo al dios de la guerra Fan Yu y a sus 2 hijos. Al final de la guerra,
se había enviado a toda la gente capaz de la capital. Algunos murieron, otros resultaron heridos, y apenas lograron mantener la situación. Las circunstancias eran extremadamente críticas. Finalmente, sin otra opción, tuvieron que asignarle importantes responsabilidades a la hija del general Fan, Felicia. Felicia había crecido con su padre en la frontera desde pequeña, demostrando un talento excepcional desde muy joven. Escuché que era incluso más capaz que sus dos hermanos. De no ser por la ausencia de generales femeninas, la Gran Yan ya habría alcanzado brillantes logros militares. Pero hacía 2 años, debido a la mala salud de la anciana matriarca de la familia, Felicia había regresado a la capital. Ahora, la anciana matriarca había fallecido. Convencer a Felicia de regresar a la frontera no era el problema. El problema era el dinero. ¿Qué tal si falsificamos el edicto imperial de la princesa Charlotte?, dijo Vivian. ¿Y si no hay guerra? Dudé un poco. Después de todo, la fecha en que Liang Occidental envió tropas en mi vida pasada ya había pasado. Nadie se atrevía a garantizar que Liang Occidental atacaría definitivamente. Si lo que dijiste es cierto, que en tu vida pasada, Western Liang envió tropas debido al asesinato del rehén, entonces en esta vida, sin duda atacarán. Te creo. Así es. Después de que Melissa le contara a su majestad sus sueños proféticos, decidí contarles a la princesa Charlotte y a Vivian la verdad sobre mi renacimiento. Le había escrito a la princesa Charlotte, incluyendo el asunto del Liang Occidental de mi vida pasada. Calculando el tiempo, la princesa Charlotte ya debía haber recibido la carta. Al ver la determinación de Vivian, recordé que en mi vida pasada, después de que Liang Occidental enviara tropas, se desató el caos en la capital. Muchos nos culparon. Si hubiéramos enviado antes a proteger al rehén, no habría muerto y Liang Occidental no habría atacado. Recuerdo que en mi vida pasada, el nuevo emperador también se ataba así, y se reprochaba mucho a sí mismo. Fue la princesa Charlotte quien escribió una carta sacando el dinero del templo taoísta e incluso regañó al nuevo emperador. ¿De qué sirve culparse ahora que ha sucedido? Además, ¿cómo pudo el gobernante de Liang Occidental enviar tropas solo por un hijo al que nunca conoció? Si realmente apreciara a su hijo, no lo habría enviado como rehén. Toda campaña militar se ha planeado con antelación. La muerte del rehén fue la excusa perfecta. Incluso con un toque de humor, habrían enviado tropas. Vivian y la princesa Charlotte compartían la misma opinión. Pero, ¿y si nos descubren? Eso es un delito capital. El crimen de una persona comparado con el sufrimiento de millones. No es nada. Vivian me dio una palmadita en la espalda, demostrando que lo había leído con cuidado. De acuerdo. Nunca esperé que el día del arresto llegara tan rápido. Por suerte, Felicia ya se había ido de la capital. Es una lástima que apenas hubiéramos gastado 1/10 parte del dinero del templo taoísta, y que las provisiones aún no estuvieran preparadas cuando nos descubrieron. No había otra opción. Melissa nos había estado vigilando demasiado de cerca. En la prisión, húmeda, oscura y llena de ratas e insectos, le pregunté a Vivian, ¿te arrepientes de esto? Como la segunda dama de la mansión del ministro, alguien favorecida por la princesa Charlotte, podría haber evitado por completo correr riesgos. O podría haber esperado el verdadero edicto imperial de la princesa Charlotte antes de actuar. Negó con la cabeza. Yo puedo esperar, pero la gente común no. Si nos preparamos un día antes, podemos salvar a innumerables soldados y familias. Solo me preocupa que el dinero y las provisiones que proporcionamos sean aún insuficientes. El 8º día del 9º mes, la fecha en que la dinastía Min Occidental envió tropas en mi vida pasada, al ver a Melissa aparecer triunfante ante mí, supe que en esta vida, la dinastía Liang Occidental no había enviado tropas. Melissa vestía la túnica ceremonial de una dama de primera fila. Los sirvientes le levantaron la falda con cuidado, temiendo mancharla de polvo. Melissa ordenó a los sirvientes y guardias que se retiraran, y luego se acercó a mí. Gané. Lo que tanto te costó conseguir en tu vida pasada, yo lo conseguí fácilmente y ahora tengo un estatus aún más alto. Sonreí. Nunca he competido contigo. ¿Qué es eso de ganar o perder? Además, ni en mi vida pasada ni en esta, lo que persigo nunca ha sido el estatus. Estaba tan enfadada que palideció.
Tomó un látigo y me azotó. ¿Qué te da derecho a sonreír? En mi vida pasada, fuera de las puertas de la mansión Lu, también sonreíste con tanta alegría, lo cual me causó mucho resentimiento. Ambas somos hermanas. ¿Por qué tuve que vivir tan miserablemente? Así que me arrastraste a morir contigo. ¡Qué ridículo! Nunca imaginé que moriría a manos de mi propia hermana, solo por una sonrisa. El látigo azotó con fuerza. Cerré los ojos, apreté los dientes y soporté que Beetlejuice dijera algo. Yo tampoco quería mirarla más. Vivian, en la celda contigua, oyó el alboroto y gritó, «¡Alto! Melissa! Miranda Chen es funcionaria judicial. El delito aún no se ha decidido y te atreves a usar un castigo privado». Melissa se burló con frialdad. «No se preocupen. En menos de 2 días, sus crímenes serán anunciados. Somos el pueblo de la princesa Charlotte. ¿Te atreves a condenarnos mientras la princesa está ausente? ¿No temes que la princesa te pida cuentas? ¿Te atreves a falsificar el edicto imperial de la princesa? Cuando la princesa se entere, solo me elogiará». Melissa habló con seguridad, pero tras 2 latigazos se detuvo. «Esta noche todavía tengo que preparar un banquete en la mansión Lu. Ya no tengo tiempo para quedarme aquí contigo». Se levantó la falda con cuidado y salió. Pero el dobladillo se enganchó en el brasero de la esquina. Aunque no se quemó, se rompió una gran parte. La expresión de Melissa cambió drásticamente. Era tela imperial, dañarla sería una gran falta de respeto a su majestad. Llamó apresuradamente a los sirvientes y se marchó rápidamente. El decreto imperial que determinaba nuestros crímenes llegó incluso más rápido que las palabras de Melissa. Al día siguiente nos escoltaron afuera. Como Vivian era la joven dama de la mansión del ministro, recibió clemencia y solo fue condenada al exilio. En cuanto a mí, fui condenado directamente a muerte. Aunque no me resignaba a este destino, esta muerte era mejor que la de mi vida pasada. Y lo que es más significativo, mordí con fiereza una pata de pollo. Poder comer bien antes de la ejecución también fue bueno. Simplemente no esperaba que antes de terminar de comer, llegara el rescate. El confidente de la princesa Charlotte trajo su verdadero edicto imperial. No solo eso, sino también las reliquias de la difunta emperatriz. Lo oí cuando su majestad las vio. Ni siquiera abrió la carta, sino que ordenó directamente nuestra liberación. Melissa estaba algo insatisfecha con esto, pero independientemente de lo que tramara, Vivian y yo no le hicimos caso. No queríamos causarle más problemas a la princesa Charlotte. El 7º día del 10º mes, el festival Dobleneen, cuando todos los territorios libres se preparaban para celebrar, de repente llegó un informe de guerra. Westernlon había invadido. Su majestad, aterrado, llamó a Melissa para que le informara detalladamente sobre la situación. Pero ¿cómo podía saberlo? Esto ya era diferente a su vida anterior. Además, en su vida pasada, era solo una plebeya que no sabía absolutamente nada de los asuntos de la corte ni de cómo resistir a los enemigos. Por suerte nos habíamos preparado con antelación. Así es. La princesa Charlotte no solo nos rescató, sino que también nos escribió. En la carta decía que confiaba en mí. Creía que el hecho de que Liang Occidental no enviara tropas el 8º día del 9º mes no significaba que no atacarían más tarde. Dado que Liang Occidental tenía esta intención, tarde o temprano actuarían. La princesa Charlotte también nos instruyó que no fuéramos descuidados y que permaneciéramos vigilantes. Si nos faltaba dinero o provisiones, podíamos tomarlas de la mansión de la princesa. En su almacén aún estaba el dari que dejó la difunta emperatriz. Si nos faltaba personal, podíamos usar su ficha para movilizar su confianza y a sus subordinados. Gracias al apoyo de la princesa Carlota, hacía tiempo que estábamos completamente preparados. Lo más importante es que Felicia ya había llegado a la frontera y había hecho planes con antelación. En mi vida pasada, habíamos logrado la victoria. En esta vida, naturalmente lograríamos una gran victoria. Incluso los padres de Felicia lograron salvar sus vidas. Todos celebraron la victoria, excepto Melissa. Había estado prisionera desde que Liang Occidental inició la guerra. Después de terminar la guerra, fui a la prisión a visitarla. Todavía vestía sus ropas ceremoniales.
Al verme llegar, se rió como un loco. Habla. ¿Cómo quieres castigarme? ¿Me golpearás o...? Hizo una pausa y luego continuó, mátame. Saqué una daga y la hice girar en mi mano. Melissa. ¿Sabes cuál es mi identidad en esta vida? Se quedó mirando la daga en mi mano, con los labios temblorosos. CEO forense. Sonreí. ¿Sabes qué até cuando diseccioné mi primer cadáver? Tembló aún más. ¿Qué? Acerqué la daga a su cara y luego la deslicé hasta su cuello. Cerró los ojos con miedo. Me acerqué a su oído. Pensaba, ¿por qué este cadáver no es tu querida hermana? Melissa, soy tu hermana biológica. Gritó desesperada. ¿Ahora lo recuerdas? Me pareció divertido. Ese año cuando me mataste, ¿por qué no te acordaste de esto? Si mi madre lo supiera, seguro que se le rompería el corazón. De repente pareció iluminada, como si se aferrara a un salvavidas. ¿Aún te atreves a mencionar a tu madre? En tu vida pasada, incluso le quitaste el dinero para su vida, ahorrando medicinas. En esta vida, cuando vivías en el lujo, ¿por qué no te vi recordándola? La clavé directamente en el cuerpo. Sin embargo, esta posición estaba bastante lejos de donde ella me había apuñalado en mi vida pasada. En otras palabras, esta herida no fue mortal. Melissa, no te mato porque me haya ablandado. Desde el momento en que nos hiciste daño a mí y a mi madre, dejé de considerarte mi hermana. Es solo que no me debes nada solo a mí. También le debes a Vivian. Le debes a los generales, soldados y a la gente común de la frontera. Casi arruinaste los asuntos de la nación y perjudicaste a todos. Quiero darles la oportunidad de ajustar cuentas contigo. Tras decir esto, tomé otra daga, la puse en su cuello y la apreté contra la pared. Pero no mires atrás, ¿me oyes? Si pierdes la vida, no me haré responsable. La princesa Charlotte había regresado. En mi vida pasada, poco después de su regreso, Melissa me mató. Eso significa que no sé qué pasó después. Por lo tanto, cuando supe que Su Majestad, tras convocar a la princesa Charlotte, anunció inmediatamente su abdicación y le cedió el trono, me quedé muy impactado. Pero, de hecho, dejando de lado los prejuicios de género, la princesa Charlotte era más adecuada para ser emperatriz. Ahora que la guerra había terminado, todos los generales con poder militar confiaban más en la princesa Charlotte. Además, se trataba de un edicto imperial proclamado personalmente por Su Majestad. No cabía duda. Así, en pocos días, se produjeron cambios trascendentales. La princesa Charlotte ascendió al trono. Tras ascender, comenzó a evaluar el mérito y a otorgar recompensas. Me dijo que sabía que mi vida pasada había terminado en ese momento, por lo que ya no podía prever el futuro. Pero incluso con esas cosas, con mis habilidades, no podía ser simplemente un forense. Quería ennoblecerme como ministro de quinto rango, dándome más oportunidades de ascenso. Esperaba que pudiera alcanzar rápidamente puestos más altos. Gracias, Su Majestad. Pero este sujeto tiene una petición más. Hable. Me arrodillé agradecido y expresé lo que llevaba tiempo pensando. Ya fuera en mi vida pasada o en esta, la gracia de Su Majestad hacia este sujeto, ni siquiera atando anillos de hierba o sosteniendo jade en mi boca, sería suficiente para compensarlo. Este sujeto, con su presunción, siempre mostraba esta apreciación porque Su Majestad tenía una mirada perspicaz para reconocer el talento, y porque yo poseía habilidades excepcionales. Eres realmente insensible. A Su Majestad le hizo gracia, pero mis palabras también tenían sentido. Sin embargo, después, este sujeto se dio cuenta de que no todos son tan afortunados como yo. Este sujeto seguía diciendo que en mi vida pasada, Melissa fue ciega al elegir a ese erudito. Pero en esta vida, descubrió que hay muchas personas como Melissa. Vio a muchas jóvenes rodeando a ese erudito, compitiendo por mostrarse, con la esperanza de que él las notara. Al principio, este sujeto lo encontró divertido. Ese erudito claramente no sabía nada de literatura, pero aún así lo elogiaron. Pero después de reír, solo quedó una tristeza infinita. Se engañaron por falta de educación, así que erróneamente creyeron que quienes leían libros eran más nobles que los demás. Transformaron su admiración,
veneración y respeto por la gente culta en fascinación por ese erudito. Solo entonces este sujeto comprendió la importancia de la lectura. Incluso la capacidad de este sujeto para conocer a su majestad en esta vida se debió a que sabía leer y escribir, lo que me calificaba para convertirme en un cronista. Pero el umbral de la educación es demasiado alto. Si en mi vida pasada, Lady Liu no me hubiera enseñado esta materia en la mansión, temo que incluso ahora seguiría siendo analfabeto. Por lo tanto, este sujeto ruega fervientemente a su majestad que establezca escuelas para mujeres, para que decenas de mujeres como ella sepan leer y escribir, para que algún día puedan ingresar a la corte y compartir la carga de su majestad. Su majestad accedió con gusto. Aprobado. Este asunto le ha sido encomendado. Hice una reverencia en agradecimiento, pero aún así no me puse de pie. Querido ministro Chen, ¿hay algo más? Este asunto tiene un asunto más que solicitar. En mi vida pasada, este sujeto cayó en la mansión Liu. Si no hubiera tenido suerte, me temo que Garrett me habría torturado hasta la muerte. Ciertamente no soy el único en esta situación. Pero no todos tienen mi misma suerte. Por lo tanto, le ruego a su majestad que conceda a las mujeres el derecho al divorcio para que puedan escapar de este mar de sufrimiento. Su majestad guardó silencio un buen rato antes de decir finalmente, aprobado. Su voz sonaba un poco ronca. Me pregunto si recordaba a su madre. Le hice una reverencia en agradecimiento y me preparé para irme. Querido ministro Chen, su majestad me devolvió la llamada. Este sujeto está presente. ¿Tiene su majestad alguna instrucción? Melissa es su hermana. ¿Cómo desea tratar con ella? Según lo informado a su majestad, este sujeto ya ha resuelto personalmente nuestros agravios. La venganza ha sido recompensada. En cuanto al resto, por favor que su majestad lo gestione conforme a la ley. Tras aceptar la misión de fundar escuelas para mujeres, empecé a recorrer el mundo. Propuse crear la plaza de maestra, reclutando mujeres con ganas de aprender y dispuestas a viajar a todas partes para enseñar. Invitaríamos a maestras de renombre para que las instruyeran. Tras completar sus estudios, los enviaban a diversos lugares. Mucha gente se inscribía, especialmente mujeres de familias pobres. Esto no solo les daba la oportunidad de aprender, sino también un medio de vida. Podían ganar dinero. Y lo que es más importante, podían abandonar legítima y justificadamente a sus padres y hermanos, agobiados por la preocupación de ser casados por el precio de la novia. Tras la promulgación de la ley que permitía el divorcio, muchas mujeres se alzaron con valentía. Tras divorciarse, salvo unas pocas que provenían de familias acomodadas, la mayoría se preocupaba por sus ingresos, especialmente las que tenían hijos. La presión era aún mayor. Pero las escuelas para mujeres también les brindaron una oportunidad. Si estudiaban bien, podían mantenerse. Si destacaban aún más, podían participar en los exámenes imperiales para convertirse en funcionarias y entrar en la corte. Las funcionarias altio aún eran escasas en la actualidad. Creo que habría cada vez más. Habría cada vez más gente alzando la voz y protegiendo los derechos de las mujeres. Todo iría a mejor. Historia adicional, Princesa Charlotte. Desde pequeña oía con frecuencia la frase, si tan solo fueras un niño, qué maravilloso sería. El padre emperador dijo esto. El gran tutor dijo esto. Incluso la madre emperatriz dijo esto. Al principio, no lo entendí. ¿Acaso no tenía ya un hermano gemelo? ¿No bastaba con un varón? Más tarde supe que era porque creían que mi hermano tenía cualidades mediocres y era débil, incapaz de ser emperador. En cuanto a mí, por ser mujer sin importar mi talento, me eliminaron desde el principio. No lo entendía. Mi hermano y yo compartimos padre y madre, incluso nacimos casi al mismo tiempo. ¿A qué se debe tanta diferencia? ¿Será que gobernar una nación depende de lo que uno tiene entre las piernas? Más tarde descubrí que no se trataba solo del trono del emperador. El trato diferencial entre mi hermano y yo era evidente en todas partes. Por ejemplo, en nuestros estudios, cuando éramos jóvenes, nos enseñaba el mismo profesor.
Pero más tarde invitaron a los profesores de la Academia Imperial a enseñar los 4 libros y los 5 clásicos, invitaron al gran tutor a dar una conferencia sobre estrategia militar, invitaron a generales marciales a enseñar artes marciales, equitación y tiro con arco. Pero estas eran solo para príncipes. En cuanto a mí, solo se me permitía aprender música, ajedrez, caligrafía y pintura. Me opuse, pero fue inútil. No fue hasta que el segundo príncipe obtuvo el primer puesto en todas las materias que la madre emperatriz finalmente sintió el peligro. Siguiendo el consejo de su abuelo materno, eligió un momento en que el padre emperador estaba de buen humor para sugerirme que estudiara con ellos, diciendo que podríamos ayudarnos mutuamente. El padre emperador estuvo de acuerdo. Desde niño, el padre emperador Altio rara vez visitaba el Palacio de la Astucia, casi siempre cumplía con todas las peticiones de la madre emperatriz. En aquel entonces, lo até por un profundo afecto. No fue hasta que descubrí el secreto del padre emperador que lo comprendí. No era afecto sino culpa. También comprendí finalmente de dónde provenía la vaga aversión del padre emperador hacia el segundo príncipe. Pero en cualquier caso, por fin me permitieron estudiar con ellos. Estaba muy feliz. Aprecié mucho esta oportunidad única y difícil. Rápidamente los superé a ambos y me convertí en el mejor estudiante. La madre emperatriz me elogió y me animó a ayudar a mi hermano en el futuro. Pero mis logros y los elogios me hicieron sentir aún más insatisfecho. Le respondí: ¿por qué no podía ascender al trono? La madre emperatriz estaba aterrorizada. Lo que lo hacía aún más preocupante era que el padre emperador había oído esas palabras. Se puso furioso y regañó a la madre emperatriz por no haberme enseñado bien. La castigó arrestando a Liu durante un mes. Al mismo tiempo nos sacó a mi hermano y a mí del Palacio de la Astucia y nos entregó a otra concubina para que nos criara. Mi hermano ya era tímido por naturaleza y extrañaba a la madre emperatriz. Lloraba todas las noches. Decía que lo ocultaba bien y que no lo descubriría. Ver a mi hermano desconsolado, pero sin querer que lo supiera y mucho menos culparme, me dolió aún más. Gracias a la intervención de mi abuelo materno y a las súplicas de la madre emperatriz, por fin pude volver a ver al padre emperador. Me arrodillé para admitir mi culpa, diciendo que de ahora en adelante, ya no codiciaría el trono ni diría palabras tan arrogantes. En el futuro, sería una princesa obediente que ayudaría a mi hermano. La ira del padre emperador se calmó, pero no me permitió seguir estudiando. Todo volvió a la normalidad. Esta vez dejé atrás esa arrogancia. Pero cuando mi hermano trajo a escondidas sus apuntes y libros de texto para que los leyera, esforzándose por recordarme las lecciones, no pude negarme. Al contrario, ansiaba aún más el conocimiento. Me dije a mí mismo que estudiaba con diligencia para ayudar a mi hermano en el futuro. Claro que a lo largo de los años, siempre lo había hecho. Pero cuando mi hermano me propuso ceder el trono, dudé. No pude pronunciar palabras de rechazo. Ayudar a alguien y ejercer el poder uno mismo son diferentes. Un poder diferente significa diferentes cosas que uno puede lograr, diferente eficiencia laboral. Tras confirmar la sinceridad de mi hermano, acepté. Tenía demasiadas cosas que hacer. Por ejemplo, castigar severamente a los funcionarios corruptos, reducir los impuestos al pueblo, recortar los gastos excesivos del palacio, reforzar las provisiones militares, construir proyectos de conservación de agua, implementar el sistema de exámenes imperiales, crear oportunidades para los pobres y permitir que las mujeres se presenten a los exámenes. No te preocupes, sin duda me irá bien con ambas partes. Desde pequeña sentí que era injusto. ¿Por qué me costaba tanto entender cosas que mi hermana captaba con solo una mirada? Ya fuera en apariencia, fuerza física o inteligencia, ¿cómo no era inferior a mi hermana en todo? El padre emperador y los tutores me mandaban un montón de tareas, mientras que mi hermana ni siquiera necesitaba ir a clase. La admiraba de verdad. Tampoco quería ir a la escuela. Así que cuando supe que mi hermana le había rogado a la madre emperatriz que la dejara unirse a nuestras clases, solo tenía una duda en la cabeza: estaba loca. ¿A quién le gusta leer libros, e incluso encontrar maestros de artes marciales para ser derrotado? De verdad que no lo entendía. Más tarde mi hermana se equivocó y fue castigada por el padre emperador. No le permitieron seguir estudiando y nos separaron de la madre emperatriz.
Solo entonces me di cuenta de que quería apoderarse del trono imperial. Estaba aterrorizado. ¿Cómo era posible? Las ataduras de mi hermana eran demasiado aterradoras. Mi hermana me preguntó si le guardaba rencor. La verdad es que no. Para ser sincera, ese trono no me importaba en absoluto. Mientras no fuera el segundo príncipe quien lo recibiera, estaría bien. Más tarde mi hermana pareció descubrir que lloraba a escondidas por las noches, así que fue con el padre emperador para admitir su culpa. De hecho, quería decírselo. Lloré no solo porque extrañaba a la madre emperatriz, sino también porque estaba agotada de estudiar. Cada día al regresar y ver a mi hermana tumbada tranquilamente, descansando, sentía que era injusto. Ir a la escuela era realmente agotador, tan agotador que me daban ganas de llorar. Deseaba de verdad intercambiar géneros con mi hermana. Así podría vivir cómodamente y ella podría estudiar lo que quisiera. Después de que admitiera su culpa, finalmente nos permitieron volver al lado de la madre emperatriz. Parecía aceptar la realidad de verdad, sin albergar ya fantasías irreales. Empezó a estudiar tranquilamente música, ajedrez, caligrafía y pintura junto a la madre emperatriz. Tranquila, gentil y virtuosa. Pero ella no estaba contenta. Al igual que yo no estaba contenta en la escuela, esas cosas tampoco le gustaban. Así que empecé a poner libros y notas junto a su cama todas las noches. También empezó a copiar las lecciones con diligencia. Los tutores estaban encantados, pues pensaban que había madurado y me había vuelto sensata, y que empezaba a querer estudiar bien. Pero yo solo quería darle mis apuntes copiados a mi hermana. Quería intentar contarle la lección. Quería que fuera feliz. Si una de las dos podía ser feliz, bastaba. La gente es muy diferente. Le conté las cosas tartamudeando, sin saber ni siquiera lo que decía. Pero ella lo entendió. Las tareas que le asignaron los tutores las completó con mucha rapidez y eficacia. Quizás realmente era la persona idónea para ese puesto. Esta conexión se repitió muchas veces después. El padre emperador le asignó investigar un caso de funcionarios corruptos. Lo hizo muy bien. Pero no era para ponerla a prueba, ni mucho menos para recompensarla. Más bien, se debía a que este asunto era muy difícil y ofendía fácilmente a otros. Sin embargo, tras completar la misión, presentó un memorial al padre emperador, sugiriendo aumentar los salarios de los funcionarios locales, especialmente en zonas remotas y desoladas. Debían tener una base sólida para mantenerse firmes antes de que pudieran dar lugar a vínculos malignos. Eso fue lo que dijo. Gracias a esto su reputación, por el contrario, mejoró aún más. Muchos funcionarios, tanto dentro como fuera de la corte, la respetaban. Por eso también me apoyaron más personas. Se podría decir que la mitad me eligió por mi nacimiento legítimo y la otra mitad por ella. Nadie me eligió por mi propio bien. Eso también era cierto. Realmente no era un candidato imperial adecuado. Débil, enfermizo, temeroso de las dificultades, temeroso del agotamiento. Y lo más importante, mi mente también era lo suficientemente inteligente. Antes siempre creía que aunque Altio no fuera tan bueno como mi hermana, aún podía ser emperador. Al fin y al cabo, el emperador no tiene por qué hacerlo todo él mismo. Cuando llegó el momento pude delegar todo por completo. Pero no fue así. Durante el tiempo que mi hermana se fue de la capital, al principio me sentí un poco nerviosa. Entonces conocí a Melissa, alguien que podía tener sueños proféticos. Me dijo la fecha de la muerte del padre emperador, para que pudiera prepararme con antelación y ascender al trono sin contratiempos. Sus demás palabras también se cumplieron una a una. Con su ayuda, empecé a sentirme seguro. Sin duda podría ser un buen emperador. Cuando me dijo que Liang Occidental enviaría tropas debido al asunto de los rehenes, me preocupé un poco. Pero enseguida me tranquilicé. Porque Melissa me dijo que mientras enviara más gente a proteger al rehén, si no le pasaba nada, nada pasaría. Lo que dijo tenía sentido. Seguí su consejo a toda prisa. Para cuando llegó la fecha que predijo, todavía estaba algo preocupado. Por suerte, todo salió tal como me dijo. Liang Occidental no invadió. Me sentí un poco orgulloso y con mayor certeza de que podría ser un buen emperador.
Y Melissa era mi súbdito meritorio. Confiaba en ella, así que hice la vista gorda ante lo que hacía. Dejé que oprimiera a Vivian y Miranda. Sabía que Altia era la persona de confianza de mi hermana y que ella me había dejado especialmente. Quería demostrarle a mi hermana que había crecido y que ya no necesitaba su protección. Pero nunca imaginé que las cosas cambiarían tan rápido, mientras aún me sentía satisfecho de mí mismo. Liang Occidental envió tropas y atacó. Me tomó por sorpresa. Le pregunté a Melissa, pero tartamudeó y no pudo responder. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Se acabó. Envié rápidamente a alguien a entregar una carta solicitando la ayuda de mi hermana. Pero sabía que ya era demasiado tarde. Llamé a los ministros para que la entregaran, pero sus opiniones no eran para nada unánimes. Uno proponía una idea, otro la refutaba. El alboroto me daba un dolor de cabeza terrible, pero seguía sin llegar a ninguna conclusión. Justo cuando estaba perdido, la noticia de una gran victoria llegó desde la frontera, muy rápidamente. Se reportaron noticias de victorias consecutivas. Efectivamente, Melissa me tomó la mano rápidamente. Si esto es cierto, de no ser por la carta de mi hermana, que llegó a tiempo, no habría estado a punto de perjudicar a ministros leales y de dañar a la nación y al pueblo. Llamé a Vivian. Sus huesos eran muy delgados, nada que ver con una joven de familia aristocrática. Pero sus ojos eran muy brillantes, igual que los de mi hermana. Le pregunté si tenía miedo en prisión. Ella asintió. Pero lo que este sujeto temía no era sufrir, sino que el plan se retrasara. Una vez entablada la batalla, los generales y soldados difícilmente pueden evitar el sacrificio. La gente común apenas puede evitar caer en la miseria. ¿Por qué creíste que definitivamente habría una guerra? Este tema ha preocupado a la princesa Charlotte desde su infancia. La princesa Charlotte solía decir que el comportamiento es solo la superficie, el motivo es la esencia. Este tema se relaciona con que la invasión de Liang Occidental no podía deberse solo a un rehén que siempre estaba afuera. Por lo tanto, aún teníamos que prepararnos con antelación. ¿No les preocupaba? ¿Y si Liang Occidental realmente no hubiera enviado tropas? Sería aún mejor para la gente común. ¿De qué tendría que preocuparse este súbdito? ¿Y usted? Según Su Majestad, el padre de este súbdito es de origen humilde. Gracias a su matrimonio con la madre de este súbdito, recibió ayuda de la familia materna para tener lo que tiene hoy. Así que a ojos de su padre, los matrimonios de sus hijos son meros instrumentos para obtener ganancias. Las hermanas, tanto dentro como fuera de nuestra prisión, fueron casadas con personas poderosas, pero incompetentes e inmorales. De no ser por la protección de la princesa Charlotte, este sujeto también habría tenido dificultades para escapar de ese destino. Su Majestad, para este sujeto, la oscura prisión no se compara ni con una pequeña fracción de la inmundicia de esas familias. Aunque muriera en prisión, este sujeto no se arrepentiría. Guardé silencio. La persona al lado de mi hermana tenía tanta sabiduría y tanto espíritu. En cuanto a mí, tosí. Nunca había sentido mi impotencia con tanta claridad como en ese momento, tanto física como mentalmente. Realmente no servía para ser emperador. Me limpié la sangre de la comisura de la boca con un pañuelo. No pasa nada. De todas formas, nunca me gustó el trono imperial. Entonces entreguémoslo a alguien verdaderamente apto y capaz de soportarlo. Así, mi hermana será feliz. La gente común también podrá vivir en paz y prosperidad. ¡Qué maravilloso! Esta historia revela que el verdadero poder no reside en el estatus ni en la herencia, sino en el conocimiento, la valentía y la compasión. El renacimiento de Miranda le enseñó que la educación abre las puertas a la libertad, no solo para ella, sino para innumerables mujeres atrapadas por la ignorancia. Su mayor victoria no fue vengarse de Melissa, sino romper el ciclo que esclavizaría a las futuras generaciones. La princesa Charlotte demostró que la capacidad trasciende el género, mientras que el príncipe Carlos demostró sabiduría al reconocer sus limitaciones. La verdad más profunda, el sacrificio de una persona por un cambio sistémico genera repercusiones que van mucho más allá de la reivindicación personal. La verdadera fuerza consiste en aprovechar las segundas oportunidades no solo para reescribir el propio destino, sino para transformar la sociedad misma.
La historia termina aquí por ahora. Si te conmovió o te hizo reflexionar, me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Dale me gusta, suscríbete y comparte Racontale para que más historias cobren vida. Nos vemos en el próximo cuento.